bienvenidos a este segundo tutorial. Se va a tejer la manga. Si no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente proyecto. Para empezar la manga, se tejen 36 cadenas y se desliza en la primera cadena y se empieza a tejer una cadena, un punto alto de 2 y 2 lazadas, 2 puntos altos, 1, 2 y 2. El segundo, 1, 2 y 2. El último, así como el primero, 2 y 2. Una cadena y deslizo el punto y empiezo a repetir la cadena, el punto alto, 2 y 2 y 2 puntos altos. Esto ya lo hicimos en la parte de la blusa. Falta 1, 1, 2 y 2. El último, 2 y 2. Y una cadena y se desliza por debajo de la cadena. Así se van a seguir tejiendo 10 grupos de estos puntos altos. Ahí deslicé el punto en el primer espacio del primer grupo donde se empezó la primera vuelta y están los 10 grupos de puntos altos. Se desliza para empezar segunda vuelta en el espacio de cadena, en el punto alto. 3 cadenas para el primer punto alto. 4 cadenas de separación. Un punto alto. En el último punto alto. 4 cadenas. En el primer punto alto. En el último. 4 cadenas. El punto alto en el primer punto alto. 4 cadenas. En el último punto alto. Aquí voy a hacer una disminución porque se necesita disminuir un espacio de 4 cadenas. Aquí lo voy a tejer arriba de la mitad del siguiente grupo. 4 cadenas y voy a continuar tejiendo igual como se empezó la vuelta. Ahorita le explico. En el último. En cada grupo van 2 puntos altos. Aquí están 2, 2, 2 y en este es solamente 1. Y así se sigue para terminar la segunda vuelta, igual que empezamos, con 2 puntos altos en cada grupo de punto alto y con el espacio de 4 cadenas. La segunda vuelta son 4 cadenas y se desliza en la tercera cadena. Y se empieza la vuelta 3 deslizando 2 puntos y se empieza 3 cadenas para el punto alto, 4 cadenas y el punto alto en el lazo de cadena, 4 cadenas y el punto alto. Así hasta terminar la tercera vuelta.
y se desliza en la tercera cadena de inicio. Está terminada la segunda vuelta. Ahí deslicé en la tercera cadena y para empezar la tercera vuelta deslizo en las primeras 2 cadenas y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, 5 cadenas de separación, el punto alto, 5 cadenas y así hasta terminar la tercera vuelta deslizando en la tercera cadena. Se terminó la tercera vuelta y tejí la vuelta 4 igual que la vuelta 3 con 5 cadenas de separación en cada punto alto. Y este es el espacio que está tejido para la manga. Se empieza la vuelta 5, una cadena se va a tejer en esta misma forma que la primera vuelta, el punto alto de 2 y 2 y 3 puntos altos. Este es el segundo, 1, 2 y 2. El tercer punto, 1, 2 y 2. El último, una cadena y se desliza en el punto alto. Y así hasta terminar la vuelta 5 con estos mismos puntos de puntos altos en cada espacio de cadena. La vuelta 5 está terminada. La vuelta 6 empieza como la segunda vuelta. Deslizo 2 espacios, 3 cadenas para el primer punto alto y se tejen 1, 2, 3, 4 cadenas de separación para el siguiente punto, 4 cadenas en el primer punto alto, 4 cadenas, se pasan 2 espacios, 4 cadenas, se va a hacer una disminución de 4 cadenas. Aquí voy a tratar de hacerlo con 4 cadenas y un solo punto alto arriba del grupo de esos puntos altos. Este es el primer punto alto. Se pasan 2 espacios. Aquí está la disminución. En cada grupo son 2 puntos altos, 2 puntos altos y aquí está la disminución de un espacio de 4 cadenas. En la vuelta 6 se va a hacer una segunda disminución. Aquí está la primera disminución del lazo de 4 cadenas. Lo tejo arriba del grupo, 4 cadenas, el punto alto, aquí en este siguiente están 2 puntos altos y 2 puntos altos y un solo punto alto. Y se termina tejiendo en esta misma forma
cada grupo de punto alto. Está terminada la vuelta 6 y empiezo la vuelta 7 con los mismos puntos que se tejieron en la vuelta 6, los 3 puntos para el punto alto y las 5 cadenas en cada lazo de cadena, un punto alto, y así se termina la vuelta 7. Antes de seguir con la vuelta 8, les menciono que en la vuelta 7 se deben de tener 36 lazos de 5 cadenas. Aquí son 10 grupos de puntos altos y en esta vuelta son 19 grupos de puntos altos. Para empezar la vuelta 8 voy deslizando 3 cadenas. Esta es la primera manga que hice. Esta es la vuelta 8 que se va a tejer. Esta es la pieza que estoy mostrándoles en cada vuelta. Ya desde la vuelta 8, que es esta, se teje, como les mencioné, deslizando 3 cadenas y se empieza a tejer igual que en la blusa, las 7 cadenas para empezar el grupo de 6 puntos altos en cada lazo de 5 cadenas. Está terminada la vuelta 8, voy a empezar la vuelta 9 de medio punto. Voy a retroceder un punto para empezar pasando los primeros 3 puntos altos. En el tercer punto alto dejo 2 medios puntos, un medio punto y 2 medios puntos al final de los 3 puntos altos. De nuevo se pasan 3 puntos, 2 medios puntos, medio punto y 2 medios puntos. Se pasan los primeros 3 de cada grupo de 6 con 2 medios puntos en el primer espacio, en el segundo un solo punto y en el último 2 medios puntos. Y así se va a continuar tejiendo la vuelta 9 de la manga. Se termina la vuelta 9 de la manga, se hace la vuelta 10 con medio punto en cada espacio. Se terminaron las 2 vueltas de medio punto, la 9 y la 10 en la manga. Empiezo la vuelta 11 de la manga. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y el punto alto se va a tejer de 3 lazadas en el mismo espacio. Se deja sin cerrar el punto, de nuevo 3 lazadas y en cada espacio se va a tejer el punto alto. Son 3 lazadas. Este grupo anterior se tejió de 4 lazadas. El punto alto de 3 lazadas. Falta uno, el último. Se cierra y se tejen 1, 2, 3, 4, 5,
6 cadenas y se empieza a tejer en este mismo punto donde se tejió el último. Ahí está el primer punto del siguiente grupo de 6. Son 2, 3, 4, 5 y el último, 6. Se cierra, 6 cadenas y de nuevo en el último punto alto, ahí mismo se teje el primero del siguiente grupo de 6. Y así se sigue para terminar la vuelta 11 de la manga. Se termina la vuelta 11 de la manga. Este es el último punto alto en este último espacio. Las 6 cadenas y se desliza arriba en el primer grupo que se tejió en la vuelta 11. Así como se tejió esta primer pieza para la manga, se teje una igual. Se va a tejer la vuelta 12 de la manga. Voy a deslizar en los puntos de cadena por debajo de la cadena y se tejen 3 cadenas para el punto alto y 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto alto en el espacio de cadena. Y de nuevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, el punto alto, 7 cadenas, el punto alto, y así hasta terminar la vuelta 12. Está terminada la última vuelta de la manga, la vuelta 12. Corté el hilo y se va a marcar los espacios que se tienen que unir. Voy a marcar la manga en esta forma. Aquí está el primer grupo de 6 y paso 4 y marco el siguiente. De este grupo a este es el hombro y está aquí la mitad del hombro y se pasan 2 sin contar estos 3 que ya están marcados. Esta es la costura de la manga a la espalda. De nuevo, este es el hombro, esta es la mitad del hombro. Aquí está la parte del frente. Esto va a ir unido al frente. Y aquí sigue la manga. Aquí también son 4 y 4 en medio de cada marquita. Y aquí son 9 y 9 y la mitad son 19 en total. 9 y 9, 18 y 1, 19.
Así se marca la siguiente manga. Aquí la tengo ya marcada. Voy a separarlas. Esta es la parte del frente y la parte de atrás. Aquí está la marca de la parte de arriba del cuello, de la parte de arriba. Y esta marca es la parte de abajo, a la mitad. Gracias, hasta aquí la segunda parte. Los espero en el tercer tutorial para seguir tejiendo.